que, como ustedes saben, los combates o las batallas de Celaya se dieron en el mes de abril a través del Instituto de Arte y Cultura del municipio de Celaya. Entonces hay una feria del libro, ha habido ya un conversatorio entre gente de Celaya, el cronista y historiadores de Celaya, que ya se dio, y una serie de eventos que van a culminar el día domingo 24. Aprovecho aquí para saludar a nuestro buen amigo, que es considerado el doble de Francisco Villa. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, y el día 24 va a estar con nosotros acompañando a los cabalgadores para recordar una cabalgata, seguramente la de Villa, saliendo de Villagrán, que nos lo conocemos ahora como el Villagrán, y que llega aquí a los linderos de Celaya, que se da la primera batalla, que incluso le fue favorable para don Francisco Villa. Con esta presentación, pues no queda más que decirles que ahorita la mayor parte de ustedes abordaron al maestro Paco Ignacio Taibo. Yo quería mostrarle y presumirle el Parque Fundadores de Celaya para que lo conociera. Están pues muy complacidos con esta obra del Teatro de la Ciudad, maestro. Impresionante. Y decirles que estamos pactando con Paco Ignacio Taibo, que como ustedes saben es el director del Fondo de Cultura Económica, que venga el librobús que ha implementado el maestro para llevar libros a muy bajo costo por todo el país y más allá de la frontera, porque del librobús yo me enteré de las acciones que se hicieron en San Diego. Ahí fue donde conocí yo en un reportaje lo del librobús. Y así fue que queríamos darle una gira por el parque, pero fue abordado poco a poco por gente que traía sus libros, que quería conocerlo, tomarse la foto, lo cual demuestra que hay un cariño especial de los celayenses para Paco Ignacio Taibo. Y sin más preámbulo, yo me muevo y tú te quedas aquí al frente. ¿Me regalas algo de beber? Sí, estoy esperando que lleguen las cocas. Perdón, pero de tanto fumar y tanto platicar se me fue la garganta. Compañeros de la iluminación, ¿pueden encender la sala? Porque quiero ver la cara de la gente. Gracias. Sí. Hay autores que les gusta el anonimato, que les gusta hablar a la nada, o que les gusta hablar a las cámaras de televisión. Yo no. Yo si no los veo no estoy a gusto. Si no veo que me van diciendo sí, no, quizás, muchas gracias, no me siento a gusto. Y no faltará alguno en esta sala de la izquierda radical que diga, ¿por qué bebe Coca-Cola Paco Taibo? Le contestaré lo que el Che dijo en su día: la Coca-Cola hay que expropiarla, no prohibirla. Y no quisiera estar solo en esta conferencia, porque se da la afortunadísima casualidad de que Pedro Salmerón, que es casi celayense, toda su juventud e infancia las vivió aquí, está en la sala y quisiera que me acompañara. Entonces le voy a pedir a Pedro que se suba. Por razones no solo de tener un compañero que sabe todo sobre las batallas del Bajío, Celaya y León, sino porque Pedro, que sabe todo sobre eso, casi sabe tanto sobre Pancho Villa como yo. Tantito sí le falta ya nada más, tantito sí le falta nada más, en libros muy importantes para la historiografía de la Revolución. Entonces le voy a pedir el favor a Pedro que me acompañe para que estemos platicando un poco la historia de las batallas del Bajío. Quisiera empezar, sin embargo, con una anécdota que no tiene nada que ver, que es la entrañable sensación de la cercanía de Pancho Villa con los mexicanos, sobre todo los mexicanos del centro norte del país, así como en el centro sur
el culto a Zapata es muy potente. En el centro norte, el culto a Villa es muy potente. Cuando escribí la biografía de Pancho Villa, estábamos presentándola en todo el país. Hicimos una gira de esas enloquecidas. Yo ya venía de otra gira enloquecida, que es cuando escribí el libro, y otra más, y de repente estábamos presentando el libro en lugares inusitados. Yo creo que anduve por aquí presentando Pancho Villa y llegué hasta Celaya, y estaba en Saltillo, Coahuila, cuando Gerardo Salgado, que es mi hombre en Saltillo, me subió al carro, me dijo, vamos, íbamos a la sala donde se iba a presentar, y de repente le dijo, párate ahí, y se para en una esquina. Entonces yo, como Gerardo es de confianza, le dije, pues algo trae. Me bajé y había una señora haciendo tortillas con comal para posiblemente hacer luego quesadillas, pero de entrada estaba haciendo tortillas. Y Gerardo le dijo, señora, aquí se lo traje como le prometí. Y entonces la señora dijo, ay, el Paco Taibo. Y le dije, señora, un honor y un placer y un gusto. Yo soy populachero y populista. A mí no hay nada que me guste más que los pobres de este país, el pueblo llano, la plebe, la raza. Y entonces dije, bueno, tener una admiradora ya con cabello blanco y haciendo tortillas que se antojaban a madre además. Y me dice, y es que leímos su libro. Y saca debajo del comal un ejemplar del Pancho Villa que había vivido ya mejores guerras. Estaba todo tiznado, medio deshojado, se había engordado, era como de este ancho ya. Y es que lo leí yo, lo leyó mi esposo, lo leyó mi hijo que está en la prepa y mi hija que se lo había leído la familia por lo visto. Y yo admirado ante este club de admiradores que me había surgido de la nada. Y me dice, es que me lo recomendó mi general. Dije, en la madre, ¿qué general? Tengo amigos en el ejército mexicano. En aquella época todavía no era la era de la 4T y yo tenía mis dudas de tener amigos en el ejército mexicano. ¿Y qué general? Y me quedé callado, no me atreví a preguntar. Dijo, sí, el general nos dijo, este libro está muy bueno. Y entonces lo leímos. Y yo seguía con el miedo y la curiosidad. Me dijo, pues que, porque con el general hablamos seguido. No es como con Pancho Madero, que no viene cuando lo convocamos. Y le digo, señora, ¿qué general? Me dice, Pancho, pues ¿cuál otro? Cuando lo convocamos, viene seguido. Me resultó que la señora era espiritista y tenía relaciones con Pancho Villa, el cual, sin que yo me hubiera enterado, como yo no soy espiritista, no doy para tanto, le recomendaba mi libro. Me dije, puta, ya chingué. Señora, y se lo recomendó de veras, y le dijo, sí, hay otros libros míos y de mí, pero este está muy bueno. Dije, la madre, ¿me lo puede firmar? Sí, para toda la familia, los nombres completos. Y Juanito, y Margarita, y mi tía Sofía, todos los que lo habían leído y los que lo iban a leer. Me subí al carro y nos fuimos al lugar de la presentación. Y me dije a mí mismo, ¿a que no tienes huevos? Y empieza la presentación diciendo, este libro que recomienda el mismísimo general Pancho Villa. Y dije, no me atrevo a tanto, y me quedé callado. Han pasado de esto 8 o 10 años. ¿Cuándo hace que salió el Villa? ¿20 años? Tan mal, como estamos viejos. Y no lo había confesado yo a nadie. Entonces dije, ahora, llevo ya mucho tiempo sin hablar de las batallas más importantes en la historia de Villa, un par de años que no he vuelto al tema, y ahora que venía dije, se les voy a contar. Entonces voy a hablar de este libro que recomienda el general. ¿Y qué es lo primero que hablar? Pues lo primero que hay que hablar es que las batallas del Bajío
Celaya, Irapuato 1, el Guaje, Irapuato 1, Irapuato 2 el Guaje, Celaya 1, Celaya 2 y León son un ciclo de combates que marcan la derrota de la tercera oleada de la revolución. Si la primera fue el levantamiento maderista, si la segunda fue la lucha contra la dictadura de Huerta, la tercera es el combate contra los carrancistas de la Unidad Popular Villa Zapata. Esta termina. A partir de aquí empieza una etapa de repliegue, no de pasividad, porque se van a dar combates todavía en muchas partes de la República. El zapatismo sigue vivo en Morelos, el villismo se repliega hacia Chihuahua, hace la campaña de Sonora, pero son el punto de inflexión de la batalla contra los carrancistas, obregonistas, y son motivo de estudios múltiples de aquellos que dicen aquí se perdió la oleada popular de la Revolución Mexicana. Yo no me atrevería a decir tanto. La revolución siempre fue una revolución de sub bajas, vaivenes, ascensos y descensos, pero sí que las batallas del Bajío fueron militarmente un acontecimiento fundamental en la historia de esa etapa de la Revolución Mexicana. Habría que recordar que después de la toma de la Ciudad de México y el apogeo del villismo zapatismo, la ruptura de una parte de los convencionistas fue una puñalada en la Alianza Popular. Obligó a distraer fuerzas, obligó a perseguir a una parte de los alzados que estaban enfrentados contra todos, contra los carrancistas, pero también contra el ejército de la coalición villista zapatista. Y además se presentó una situación compleja. De hecho, si somos justos, habría 4 frentes de combate igual de importantes, del mismo peso y potencia. Uno era hacia Puebla, hacia Veracruz, y a acabar de derrotar a Carranza, que se iba replegando. El otro era hacia Jalisco, para impedir que Diegues se apoderara del eje del centro que te pedía controlar el paso hacia el norte del villismo. Las tremendas acciones en torno a la toma de Monterrey, que implicaban ni más ni menos que el control hacia los pozos petroleros, y Villa tuvo que tomar decisiones acertadas, pero complicadas. ¿Qué es? La revolución nunca fue una revolución de frentes móviles y guerra de trincheras. Fue una revolución en movimiento, a través del movimiento de los trenes y las caballerías, en que se iban encontrando los núcleos revolucionarios y contrarrevolucionarios donde quiera que estuvieran. El pacto con Zapata implicaba que el zapatismo, reforzado por una parte de la artillería villista, avanzara hacia Puebla, y Villa entonces tuvo que decidir dónde se iba a confrontar con el obregonismo. Y su decisión fue Jalisco. Se fue hacia el ejército del general Diegues y lo derrotó. Era fundamental porque el villismo siempre fue una estructura en la cual bajaba desde el norte el poder de la división del norte y estaba vinculado al control de la frontera, al control de la minería de Chihuahua, Durango, etc., al control de la agricultura de Torreón, ¿no? Yo te invito de la mía, Pedro. ¿Tu agua? El agua. Si le regalan agua, Pedro. Está mejor darte un chute de cafeína con azúcar, que es esto, pero bueno. Entonces, la línea del norte había que mantenerla viva, porque era el río de sangre, fluido y dinero del villismo. Simultáneamente, Villa se encuentra ante una situación clave, que es el problema de municionar sus 4 ejércitos. Parecería una tontería, pero cualquiera que haya estudiado un poco de historia sabe que en México no se producían balas, no había industria de guerra,
no, apenas si se producían algunos cuantos rifles de mala calidad, desde luego no se producía artillería. Entonces, todas las municiones de bala, de cañón, la dinamita, que fue una de las armas claves del ejército villista, había que traerla del norte, de Estados Unidos. Y entonces Villa movilizó todo el aparato financiero de la División del Norte para conseguir balas. Dinero tenía, ¿sí? El producto de la riqueza minera, de la venta del algodón, de la venta de carne hacia Estados Unidos, robada a los hacendados en legítima ley de victoria de guerra. Dinero había. Y entonces estaban los enviados de Pancho en las empresas armamentísticas, los contrabandistas, consiguiendo munición para la División del Norte. Tema fundamental. La división se había municionado durante los primeros años de su vida de las armas de los federales, del parque de los propios federales, pero no era suficiente. Y entonces Villa decide movilizar armas y luego decide darle un apretón a Obregón, se acerca hasta Irapuato para picar a Obregón, a ver si Obregón sale, en un tren con 300 hombres, entre ellos la caballería de la División del Norte. Y ahí tienen ustedes que entender qué es el tren villista. El retrato que nos hace es muy raro, pero no corresponde en nada con la realidad. En el tren villista los únicos que van cómodos son los caballos. Se ponía rampa, el caballo subía a los vagones, los jinetes subían al techo, los más pinches locos, que había muchísimos, tendían una hamaca abajo de la rueda, del piso del tren, con el riesgo de que se vea una pinche pedrita en el camino y dejaron los tompiates, ¿no? Las nalgas, bueno, porque iban así, bueno, corrijamos, no perdían los tompiates, pero sí las nalgas. Y el vagón del Estado Mayor, que era la locura, era un vagón donde dormían Villa y Ángeles, cortado el camastro que tenían con una tabla para separar la cama de uno y la cama de otro. Había una pianola donde sonaba incesantemente las tres pelonas, que era la que le gustaba a Pancho Villa. Los pianistas, porque hubo más de uno, le decían: mi general, ¿quiere que le interprete a Liz? Y dice: no, Liz no, las tres pelonas. Bien, y un retrete que le había regalado un fotógrafo norteamericano, en el que Villa se burlaba, diciendo: no, ya sé que los gringos se daban la cara de rodillas, ¿verdad? Villa puede haber perdido todo, pero jamás perdió su sentido del humor. Y un retrete. Ese era el Estado Mayor, y un cuarto de mapas. Era impresionante la División del Norte, era la gran máquina de guerra de la historia del siglo XX. Imagínense de repente cuando marchan sobre Zacatecas desde Torreón, 60 locomotoras, arrastrando cada una de ellas 10, 12 vagones, 15 vagones. Las locomotoras quemando leña verde porque Carranza se les había impedido la llegada del carbón de Coahuila. Soltando un pinche humo negro, apestoso, horroroso, la marcha de las locomotoras. De vez en cuando paraban y quitaban un travesaño de la vía y quemaban el travesaño de tal manera que dejaban la vía brincadera. Hasta adelante hay una plataforma con un observador, y el observador tenía que ir siempre muy buzo, muy despierto, para ver si no había minas en la vía férrea. Entonces imagínense esa nube negra que avanza, que es una nube negra de 7, 8 kilómetros de largo, y detrás de ella, enfrente de ella, una desplegada de caballería para evitar sorpresas. 4,000 hombres a caballo. Ponte que iban muy pegaditos, no tanto, no puedes cabalgar tenías que cabalgar a distancia, sobre todo por el terreno. Bueno, 4,000 hombres son 6 kilómetros de ancho, cabalgando por zonas pedregosas y arenosas, levantando una pinche nube de polvo de 4 kilómetros de ancho y una nube negra de 6 kilómetros de distancia.
Se cagaron los federales cuando vieron eso. Se iba a cagar cualquiera. Era una de las maquinarias de guerra más terribles, potentes, disciplinada y organizada. Villa ya para las batallas del Bajío va a tener 3 hospitales funcionando, que llegan casi a la primera línea de combate, con médicos, enfermeros, con la capacidad fundamental de poder sacar el herido de la línea de combate y hacerlo retroceder unos metros, pero metros, ¿sí? Así la cosa, Obregón no acepta la tanteada, Villa se va a Monterrey a ver la victoria de Ángeles contra Villarreal. Es interesante porque descubre una serie de documentos secretos que están circulando, donde se está generando situaciones de traición por parte de los convencionistas que se habían separado del movimiento, y entonces los zapatistas pierden la ofensiva. Nunca estudié bien el tema. Pedro lo estudió mejor cuando hizo 1915, explica por qué se perdió Puebla y los zapatistas se repliegan a la Ciudad de México y luego se vuelven a replegar hacia Morelos, de tal manera que Obregón pasa a la ofensiva con su ejército. Y entonces Villa decide darles la batalla, abandonar los otros frentes de combate y darles la batalla. La división del norte que Villa pone en combate en el Bajío, 10, 12 mil hombres, todos los cálculos son aproximados, los mismos cálculos de cuántos hombres trae Obregón, o sea que no hay distancia militar entre uno y otro. No es la división del norte de Zacatecas. Sí, ahí la vas a encontrar. Te va a decir que había muerto Toribio, fundamental. O sea, la división del norte es un constituyente con brigadas. Cada brigada tiene un jefe elegido por la propia tropa y un subjefe quizá en varios de los casos, pero que son unidades de una disciplina interna muy grande. Ponte 1.000.000, 1.500 hombres por brigada, ¿no? Muy disciplinada, muy estructurada, con una estructura de mandos fogueados a lo largo de toda la campaña, que viene ya desde el 10. Y entonces ya no es la misma. Ahí falta Maclovio, que dio un chaquetazo, falta Maclovio Herrera, falta Toribio, que se murió, faltan los que se fueron con la convención hacia el centro, falta Ángeles, que está en Monterrey, falta Fierro, que se quedó en la Ciudad de México, apoyando a Zapata. O sea, menos de la mitad de los mandos originales, de las brigadas originales, están aquí. Algunas de las brigadas de esta división del norte que ha reunido Villa son bastante verdes en términos de experiencia de combate. Y va aproximándose y deciden ambos, Obregón y Villa, dar la batalla en Celaya. No creo que haya habido ninguna estimación estratégica por parte de Obregón, no dio tiempo. Ahí se encontraron, incluso Obregón llega tarde a Celaya, el tren de Obregón llega tarde a Celaya. Villa tampoco tiene particular interés, no es zona conocida para él. Entonces simplemente los dos ejércitos se aproximan, desde el norte Villa, desde el sur Obregón, y se van a encontrar el primer combate en Celaya, que tiene y provoca dos reflexiones. Todo lo que he leído, y Pedro ahora contará con mayor precisión, porque se lo sabe todo, de historiadores norteamericanos, historiadores europeos, son bastante pendejos, permítanme ustedes usar el adjetivo correcto, adjetivo que se aplica al conjunto de la derecha mexicana, o sea, los contrabandistas norteamericanos de la frontera, y luego su intento durante la guerra de guerrillas de venir a secuestrar a Carranza a la Ciudad de México, donde llega hasta León, desde Chihuahua hasta León, con una partida de gentes disfrazados de guardabosques, porque iban a simularse en los guardabosques del bosque de Chapultepec para secuestrar a Carranza. Casi le sale bien, no anden bromeando con estas cosas, a punto todos de salir la jugada.
Y además tenía un pacto, que es que si detenía a Carranza, se lo regalaba a Zapata para que Zapata lo fusilara. Que era el que quería fusilar a Carranza. Villa no lo quería, pero el que lo quería... ahí está la historia de México. Hay que contarla bien, porque el peligro es que hay cada mal contada, pero potente. Y hay que narrarla en profundidad para encontrar las anécdotas, los detalles, el sabor que está detrás de toda esta historia. Medir a Villa en términos puramente militares es un grave error. Villa es un poder popular, una manera de entender el cambio en una sociedad. Villa es el hombre que en un mes, siendo gobernador de Chihuahua, construye más escuelas en un mes de las que había en Chihuahua. Había 30 escuelas, construye 60. ¿Y cuál es el método?